Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de cráneo. El cráneo forma parte de esta estructura que se conoce como cabeza ósea. Esta cabeza ósea se encuentra dividida en dos partes. Una parte posterior o superior, que es el cráneo propiamente dicho, también se conoce como neurocráneo, ya que protege a la masa encefálica. Está formado por 8 huesos, de los cuales 4 son de la línea media y son impares. De adelante hacia atrás está el frontal, etmoides, esfenoides y occipital. 2 son pares y se cuenta hacia el lateral de estos huesos, el temporal por abajo y los parietales por arriba. El resto de la cabeza ósea está formada por el macizo facial o cara. También se conoce como esplagno-cráneo, ya que protege a los órganos de los sentidos. Esta región se encuentra formada por 14 huesos, 6 de los cuales son pares y 2 impares. De los huesos que conforman la cara vamos a hacer otra charla. Cuando estudiamos los huesos tanto de la cara como del cráneo, vamos a estudiarlos siempre por una cara exocraneal y por una cara endocraneal, es decir, vamos a encontrar relieves anatómicos en la cara exocraneal y relieves anatómicos en la cara endocraneal. Existen en la anatomía de la cabeza ósea puntos importantes que sirven para ubicarse topográficamente en esta región. Vamos a comenzar nombrando o marcando los huesos que conforman el cráneo. En verde tenemos al frontal, en este color al parietal, por atrás el occipital y hacia abajo el temporal. Por delante del temporal vemos asomar una parte del esfenoides, que es el ala mayor de este hueso. El etmoides, que es el otro hueso que nos falta para conformar el cráneo, se ve escasamente en esta vista, siendo el hueso de color amarillo. Existen, como les dije, puntos de relevancia en la anatomía estructural de la cabeza ósea. Esos puntos son la glabela. Esta estructura es una prominencia que se hace por arriba del reborde nasal. Existe un punto que se encuentra por debajo de la glabela, entre esta estructura y la nariz, que se llama nasion. Por arriba de la glabela una pequeña depresión que se conoce como ofrión. Hacia los lados de la glabela vamos a encontrar relieves que producen la cavidad orbitaria y que se denominan arcos superciliares. Por detrás de los arcos y hacia los lados, la arcada cigomática. Fíjense que a veces las suturas óseas se juntan con 2 o más huesos. Esos se denominan puntos suturales. Existen 2 puntos suturales importantes en la anatomía de la cabeza ósea. Uno es el terion. Este punto se encuentra entre el frontal, el parietal, el temporal y el esfenoides. Y el otro es posterior y se denomina asterion. Se encuentra entre los parietales, el occipital y el temporal. Por detrás de asterion encontramos la protuberancia occipital externa. Otros puntos que nos sirven a nosotros para guiarnos en el cráneo es encontrar algunas suturas, como por ejemplo la sutura entre el frontal y los dos parietales, que se denomina sutura coronal. En esta imagen no se observa, pero existe una sutura en la línea media que une los dos parietales, que se denomina sutura biparietal o sagital. La articulación móvil de la cabeza ósea y la única articulación móvil de esta estructura es la articulación entre el temporal y el maxilar inferior. Normalmente la articulación se conoce como ATM o articulación temporomandibular. Por detrás de esta articulación encontramos el conducto auditivo externo y por detrás y por debajo esta apófisis, que nos sirve de punto de relevancia semiológico, que se denomina apófisis mastoides. Nosotros habíamos dicho que la cabeza ósea se divide en una región posterior y superior, que es el cráneo, y una región anterior e inferior, que es la cara. Existe un límite específico entre lo que es cráneo de lo que es cara. Ese límite se denomina ángulo esfenoidal de Virchow. Ese ángulo nace en el nasion y termina a nivel del clivus. La angulación se hace a nivel de la sida turca. Fíjense que esta línea o ángulo esfenoidal
me separa la cabeza ósea en una región superior, que es el cráneo, y una región inferior, que es la cara o macizo facial. Ahora bien, cuando vemos la estructura del cráneo, observamos que es sumamente compleja. Para su mejor estudio anatómico, al cráneo se lo divide en una región superior, que se denomina calota, y una región inferior que se denomina base de cráneo. Bien, las líneas que se pueden utilizar para dividir al cráneo en una región superior y en una región inferior son dos. Primero, una línea sinuosa, que nace de la glabela, pasa por el arco superciliar, el arco cigomático y termina en el ilion. La otra línea es una línea recta, que nace en el ofrion, apoya sobre el terion y termina en la protuberancia occipital externa. Esta línea horizontal es la que se ocupa para describir la calota de la base en los preparados cadavéricos. En cuanto a generalidades de cráneo, podemos describir un cráneo del recién nacido, en el cual vemos las piezas óseas del cráneo del recién nacido marcados con referencias. Esto sería el frontal, los dos parietales y el occipital. Lo importante de este cráneo es que la unión entre los huesos no está dada por suturas como en el adulto, sino que entre los huesos existe una membrana que se denominan fontanelas. Existen varias. Las más importantes son las de la línea sagital, esta anterior y esta posterior, que reciben nombres propios. La fontanela que une el frontal con los dos parietales se denomina bregmática, y la fontanela que une el occipital con los dos parietales, fontanela lambdoidea. La función que tienen estas fontanelas es permitir el acople de la cabeza del recién nacido en el canal del parto y luego permitir el crecimiento del cráneo a medida que crece la masa encefálica. En el adulto, estas fontanelas se cierran y se forman las suturas óseas. Fíjense que acá ponemos las referencias de los huesos del cráneo para ubicarnos. Adelante del frontal, hacia las líneas laterales los parietales y por detrás el occipital. Esta sutura que une el frontal con los dos parietales se denomina sutura frontoparietal o coronal. Luego tenemos la unión de los dos parietales con el frontal. En el recién nacido producía la fontanela bregmática. En el adulto este punto sutural se denomina punto bregma. La sutura que une los dos parietales en el adulto se denomina sutura sagital o biparietal. En los bebés esto se denomina fontanela sagital. Fíjense que esta sutura biparietal tiene una característica. En la parte posterior esta sutura se vuelve armónica y hacia los lados vemos desembocar dos orificios. Esos orificios son los orificios de las venas parietales del cuero cabelludo que van a volcar su sangre al seno sagital. Esa armoniosidad en esta región de la sutura biparietal se denomina ovelion. Por último, la unión de la sutura biparietal con el occipital se denomina en el adulto punto lambda. Bien. Fíjense que acá vamos a estudiar las dos estructuras que conforman el cráneo. La parte superior, que se denomina calota, y la parte inferior, que se denomina base de cráneo. Yo les había explicado que esa división se podía hacer por una línea sinuosa o por una línea horizontal. Es mucho más fácil de realizar el corte horizontal. Por eso, ese es el corte que se ocupa en los preparados cadavéricos. Fíjense otra cosa importante. Cuando estudiamos la endobase, el corte se ve horizontal. Pero luego, para estudiar la exobase, retirar todos los huesos del macizo facial y ver solamente la exocalota de la base del cráneo es muy complejo. Entonces, en los preparados cadavéricos lo que se hace es se desarticula la articulación temporomandibular y se observa la base de cráneo con su porción anterior que en realidad pertenece a huesos del macizo facial.
En la endobase vamos a encontrar un montón de estructuras. Básicamente una serie de orificios y relieves. Los orificios van a permitir el paso de estructuras anatómicas vasculares o nerviosas. Y los relieves muchas veces sirven para inserciones de dura madre. Existe una gran cantidad de estos accidentes. Entonces, para estudiar la endobase se tienen que sistematizar. Los anatomistas de antaño ya sistematizaron el estudio de la endobase o base de cráneo en 3 regiones por 2 líneas convencionales. Fíjense que la primera línea convencional es una línea anterior que pasa básicamente por el borde posterior del ala menor del efenoides y por el canal óptico. La segunda línea convencional que utilizaron pasa por el borde superior del peñasco y por el clivus. De esta manera, en la endobase se forman 3 regiones. Una región anterior, que se denomina fosa craneal anterior. Una región media, que se denomina fosa craneal media. Y una región posterior, que se denomina fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior, vamos a ver dentro de un ratito, que está dividido por el seno o por la impresión del seno transverso en 2 regiones, una superior cerebral y una inferior o cerebelosa. Cuando estudiaron la base de cráneo, vieron que también con esta división era complejo acordarse todas las estructuras. Entonces sistematizaron aún más el estudio de esta región, dividiendo a cada segmento en una región de la línea media y en una región lateral. Es decir, que van a haber estructuras que se ubican en la línea media y lateral de las fosas anteriores, medias y posteriores. Ahora en este esquema vamos a tratar de ver todas las estructuras que se ubican tanto en la línea media como lateral de las fosas anteriores, medias y posteriores. En este lado vamos a poner las estructuras que se ven a lateral en cada fosa y en esta región a medial en cada fosa. Bien, entonces tenemos el esquema, una línea anterior y una línea posterior y 3 fosas, anterior, media y posterior, a nivel lateral y a nivel medio. Comencemos viendo lo que se ve a nivel de la línea media en la fosa anterior. En la fosa anterior vamos a encontrar el seno longitudinal superior, la cresta frontal, el agujero ciego, la lámina cribosa del etmoides con la apófisis cristagali, básicamente el cuerpo del efenoides, el agujero y el canal óptico, 2 agujeros ópticos y el canal óptico. En la fosa media, en esta región vamos a encontrar la ciudad turca. Y por detrás, de adelante hacia atrás, el clivus y el agujero occipital. Fíjense que este agujero occipital en realidad en la cara posterior del occipital forma una cresta vermiana y por arriba el tubérculo occipital interno. Hacia los lados del agujero occipital encontramos los agujeros condilios anteriores. A nivel lateral, en la fosa anterior encontramos las eminencias orbitarias y la sutura de unión entre el frontal y el efenoides. A nivel lateral, tanto en la línea media como en la posterior, o en la fosa media como en la posterior, vamos a encontrar un montón de estructuras. Nombrémosla. Existen estructuras propias del efenoides, que son la hendidura efenoidal, el agujero redondo mayor, el oval y el agujero redondo menor, y propias del peñasco del temporal en su cara anterosuperior. Son el tegmen tympani, la eminencia arcuata, las fosas o el agujero con los hiatos de Falopio, la fosa de Gasser y el conducto carotídeo acá. Existe un área o un orificio que se forma entre el ala mayor del efenoides y el temporal que se denomina agujero rasgado anterior. Bien, en la región posterior encontramos del temporal el conducto auditivo interno y en el occipital básicamente
los senos laterales, que me van a dividir esta escama en una región inferior o cerebelosa y una región superior o cerebral posterior. Hasta ahora nombramos las estructuras tanto de la línea media como lateral de cada fosa. Ahora vamos a tratar de esquematizar qué cosas pasan por cada estructura. Fíjense acá me olvidé, que entre el peñasco del temporal y el occipital se forma otro agujero que se denomina rasgado posterior o agujero yugular. Bien. Fíjense que a nivel de la línea media en la fosa anterior, sobre la apófisis cribiformis, a los lados de la crista galli, apoya el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio puede llegar hasta la parte anterior de la cara superior del cuerpo del esfenoides. Por el agujero redondo menor se ve aparecer la arteria meningia media, que es rama de la maxilar interna. A nivel del canal óptico y del agujero óptico descansan los nervios ópticos. Hay un nervio óptico derecho y otro izquierdo. En el canal óptico, parte del nervio óptico del lado derecho se cruza al lado izquierdo y viceversa. O sea que parte del lado izquierdo se cruza al lado derecho, formando una estructura que se denomina quiasma óptico. Hacia los lados de la silla turca, vemos como la arteria carótida interna está ingresando al cráneo a través del agujero carotidio que pertenece al peñasco. En el centro, en la silla turca, encontramos la hipófisis. Fíjense que apoyando sobre la fosa de Gasser vamos a encontrar el ganglio trigeminal. Ese ganglio trigeminal se forma por el nervio oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Esos tres nervios van a desembocar en el ganglio de Gasser y luego van a formar el trigémino, que va a ir a el tronco encefálico. Fíjense que la ramita más inferior es el nervio maxilar inferior, que está saliendo de la base del cráneo por el agujero oval. La ramita del medio es el nervio maxilar superior, que sale de la endobase para terminar en algo que se llama fosa pterigomaxilar por el agujero redondo mayor de las alas del efenoides. Entre el ala menor y el ala mayor del efenoides se formaba la hendidura efenoidal, también conocida como fisura orbitaria superior. Esta fisura orbitaria superior, además de alojar al tercero, el cuarto y el sexto par craneal, va a recibir también tres ramas de este nervio oftálmico, que son nasal, frontal y lagrimal. Por el agujero occipital o agujero magno asciende la médula espinal y se transforma en tronco encefálico, la cual apoya en la base del cráneo a nivel del clivus del occipital. Acompañando a este tronco encefálico ascienden las arterias vertebrales, que por delante del tronco encefálico forman las arterias basilares, o la arteria basilar, que terminan como arterias cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Las arterias cerebrales posteriores se van a anastomosar con la carótida interna, las cuales a su vez se anastomosan por delante, formando un polígono arterial alrededor de la silla turca y de la hipófisis que se conoce como polígono de Willis. Nos falta ver el contenido de estos otros orificios: conducto auditivo interno, agujero condilio anterior y agujero rasgado posterior o yugular. Por el agujero condilio anterior se va a ver salir el 12º par craneal. Por el agujero yugular o agujero rasgado posterior van a pasar tres nervios, fíjense, el 9º par craneal, 10º y 11º par craneal. Estos pares están separados por un tabique que se forma a nivel de este agujero yugular.
Entonces ese tabique me va a segmentar el agujero yugular o rasgado posterior en dos partes. Una parte posterior que va a permitir el paso del décimo y décimo primer par craneal acompañado de este seno venoso que es el seno sigmoideo. Este seno, después que pasa por el agujero rasgado posterior, se transforma en vena yugular interna. Por delante del tabique vamos a ver pasar al noveno par craneal y a este seno venoso que viene por la cara póstero inferior del peñasco. Este seno se llama seno petroso inferior. Fíjense que nos falta describir nada más que pasa por este agujero, que es el conducto auditivo interno. Por ese conducto básicamente va a pasar el séptimo par craneal con su accesorio y el octavo par craneal, acompañado de la arteria laberíntica. De esta manera ustedes estudiaron o vieron todos los orificios de la cara endocraneal de la base de cráneo. Fíjense, acá ponemos el esquema del atlas con los esquemas de los nervios y de los orificios para identificarlos mejor. Apófisis cribosa del etmoides con el bulbo olfatorio. Canal óptico con los agujeros ópticos a los lados y el quiasma óptico. La sida turca con la hipófisis. Los agujeros hendidura esfenoidal, redondo mayor, oval y redondo menor. Estos agujeros son propios del hueso esfenoides. Acuérdense, por el agujero oval, maxilar inferior. Redondo mayor, maxilar superior. Por la hendidura esfenoidal pasan los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto, y las ramas la rama frontal, nasal y lagrimal del nervio oftálmico, apoyando en la cara anterior del peñasco el ganglio de Gasser. Por debajo del ganglio de Gasser pasa el nervio petroso para formar el vidiano, pasando por el agujero rasgado anterior. Acuérdense que cerquita del agujero rasgado anterior está el conducto carotídeo interno, que va a dar paso a la arteria carótida interna. En la cara posterior del peñasco vamos a encontrar el conducto auditivo interno, por el cual va a pasar el séptimo y el octavo par craneal. Entre el peñasco y el occipital se formaba el agujero rasgado posterior o yugular, tabicado en dos compartimentos, anterior para el noveno par y el seno petroso inferior, y posterior para el décimo primer par craneal y el seno sigmoideo. Por el agujero occipital o magno pasaba el tronco encefálico, que apoya en el clivus del occipital. Este tronco se acompaña de venas y principalmente de las arterias vertebrales. Estas arterias bordean la cara lateral del tronco, luego se adhieren al tronco y se unen formando la arteria basilar, que termina en las dos ramitas cerebrales posteriores derechas e izquierdas que se intercomunicaban con las carotidias alrededor de la sida turca, formando el polígono de Willis. La exobase, yo les había dicho que básicamente lo que se hace para estudiar en las piezas anatómicas es desarticular el maxilar inferior del temporal. De esta manera vemos en la exobase parte de huesos del macizo facial. También es complejo estudiar todas las estructuras, entonces se sistematiza el estudio con dos líneas convencionales, una línea bicigomática y una línea bimastoidea. De esta manera se divide a la exobase en una porción anterior o facial, una porción media o yugular y una porción posterior u occipital. Básicamente, por la porción anterior o facial vamos a ver pasar dos o tres nervios. En la porción media o yugular, principalmente vasos sanguíneos. Y en la porción posterior u occipital vamos a ver principalmente estructuras musculares. Entonces, la exobase, en la región anterior o facial, vamos a encontrar los siguientes espacios. Fíjense,
el conducto palatino anterior, que básicamente se forma entre las dos porciones horizontales del maxilar superior y da paso a los vasos y nervios esfenopalatinos para ayudar a inervar sensitivamente el paladar. Por detrás, el conducto palatino posterior, que da paso al nervio palatino anterior. Se puede ver, según algunos libros, la hendidura esfenomaxilar. Esa hendidura la van a poder encontrar también como hendidura orbitaria inferior o fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria superior es la fisura esfenoidal. Bien. Fíjense que en la región media o yugular, ¿sí?, vamos a encontrar sobre la línea media crestas musculares que corresponden a la cara exocranial del clivus. Esas crestas musculares son para músculos anteriores del cuello. También encontramos un tubérculo en el cual se inserta la aponeurosis faríngea. Por detrás encontramos el agujero occipital. La parte lateral de esta región yugular presenta también un montón de estructuras. Entonces se la vuelve a subdividir en un cuadrilátero y este cuadrilátero a su vez en dos triángulos. Los límites del cuadrilátero son una línea que vaya de un cóndilo a la apófisis mastoides, de la apófisis mastoides a la apófisis cigomática y de la apófisis cigomática a la lámina interna de la apófisis pterigoides del esfenoides. Y así formamos un cuadrilátero. A su vez, para mejorar su estudio, ese cuadrilátero se divide por una tangente de la lámina interna de la apófisis pterigoides del esfenoides hasta la apófisis mastoides. Fíjense que ahí se delimitan dos triángulos, este anterior y externo y este posterior e interno. Esos triángulos pertenecen a la fosa yugular o a la porción yugular de la exobase, de la región lateral de esta porción. En el triángulo anteroexterno vamos a encontrar el orificio oval, por donde pasaba el nervio mandibular o maxilar inferior. El agujero redondo menor, que daba paso a la arteria meningia media. Esta cavidad, que va a formar la articulación temporomandibular. Por detrás, el conducto auditivo externo, limitando la articulación glenoides de la temporomandibular con el conducto auditivo externo, la cisura de Glaser o tímpano escamosa. Y por detrás del conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, en la cual se ve la ranura del vientre posterior del digástrico. En el triángulo posterior interno encontramos el agujero estilomastoideo, que va a dar paso al nervio facial, el agujero rasgado posterior o yugular, de donde se iban a ver salir el 11º par craneal, el 10º, el 9º, la yugular interna y el seno petroso inferior. El agujero carotídeo, por donde ingresa la carótida interna al cráneo, el agujero condilo anterior, donde vemos salir el 12º par craneal, y el agujero rasgado anterior. Por ahí iba a pasar el nervio vidiano. Fíjense que en la región occipital yo les había explicado que era básicamente para inserciones musculares. La región occipital externa presenta esta cresta, que se denomina cresta occipital externa, que termina en un tubérculo, el tubérculo occipital externo o inion. Partiendo del tubérculo y de la cresta, dos líneas, una superior y otra inferior. Entre esas líneas se van a insertar músculos de la región posterior cuello, básicamente. Los músculos recto menor posterior, recto mayor posterior, oblicuo menor del cuello. Entre las dos crestas, los músculos complexos y espléneos. Y por detrás de la cresta, el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. De esa manera es como se tendrían que sistematizar para estudiar la exobase.
Ahora nos queda hablar exclusivamente de la calota, que es la parte superior del cráneo. Básicamente se la puede estudiar por una cara exocranial, que se denomina exocalota, en la cual se destacan las suturas. La sutura frontoparietal o coronal, con el punto bregma uniéndose con la sutura sagital o biparietal. En la cara posterior de esta sutura biparietal tendríamos el ovelion, por donde entran las venas parietales. La unión entre el ovelion y el occipital se llamaba punto lambda. Ahí está el esquema del atlas. Endocranialmente, la endocalota presenta en la línea media una cresta que se denomina cresta frontal. Aproximadamente en el tercio medio de esta cresta, esta se va a abrir y formar un seno sagital. A los lados de este seno sagital se ven las impresiones de la arteria meningia media que parecen hojas de una higuera. Y entre estas impresiones a veces aparecen las impresiones de los corpúsculos de Paccioni. Este seno sagital básicamente es la impresión que produce un seno sanguíneo venoso en el endocráneo. Fíjense acá, es como que cortamos coronalmente esta sutura, esta sería la sutura sagital, y vemos estas dos crestas que corresponden a los labios de los senos. Por debajo tenemos el encéfalo. La dura madre a veces se pliega de forma vertical y forma hoz de dura madre. Entre la hoz y la tabla interna del parietal se llena de sangre y forman senos venosos. Los senos venosos del endocráneo van a confluir en la parte posterior, formando los senos transversos, sigmoides y finalmente la vena yugular interna que va a salir por el agujero rasgado posterior. Bien, a veces o en estos senos aparecen estas granulaciones, que son las granulaciones de Paccioni, que básicamente son especializaciones de las meninges que sirven para filtrar el líquido cefalorraquídeo. Y esas granulaciones pueden producir estas impresiones a nivel de la endocalota, ¿sí? Yo les dije, en este caso en el seno sagital, había agujeros de venas emisarias parietales que corresponderían a estas venitas del cuero cabelludo que en vez de drenar a la yugular externa, drenan directamente a los senos sagitales y después a las venas yugulares internas. Fíjense acá en el esquema del atlas. Entonces tenemos sutura sagital, tabla externa, tabla interna, diploe, una vena emisaria que está drenando en el seno sagital y las granulaciones de Paccioni. No todas las venas emisarias drenan en el seno sagital. Ustedes van a estudiar que a nivel mastoides también hay un agujerito para una vena emisaria mastoidea, pero esa por cercanía va a drenar al seno sigmoideo y así sucesivamente. Bueno, espero que les haya servido el repaso. Si nos quieren contactar, nos pueden contactar a esa dirección de mail. Estamos en YouTube y en Instagram.